El tema de hoy es cualquier alma que no oyere a Jesús el Cristo será desarraigada. Muy bien. Jesús el Cristo habló: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel los recibirán. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso ya habló hace mucho tiempo. Eso está escrito desde Génesis hasta Revelaciones. Jesús el Cristo habló desde el principio. En el principio, Él habló claramente y dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese o a aquel los recibirán. Y usted sabe bien, hermana, que esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Jesús vino y hasta hoy, siglo XXI, muchos dudan de Él. Muchos no lo quieren aceptar, que es Dios Todopoderoso. Muchos lo niegan. Muchos agarran y dicen: bueno, yo creo, pero hasta ahí no llegan. No lo consideran como su Dios único y verdadero. Por eso el tema es claro. Cualquier alma que no oyere a Jesús, el Cristo, será desarraigada. Las personas, todos los que están aquí en la tierra, no están confiando en Jesús, el Cristo. Y la palabra es clara. Hermano, hermana, usted que venga y diga: bueno, yo soy cristiano, soy evangélico desde el vientre de mi madre, pues empiece a cambiar y conozca usted personalmente a Jesús el Cristo. Porque la palabra es clara y dice: cualquier alma que no oyere a Jesús el Cristo será desarraigada, será echada, será lanzada. ¿Dónde? Afuera. ¿En qué lugar? En el lago de fuego. Ahí va a ser lanzada. Usted comprenda bien, perfectamente, lo que en la palabra de Dios está escrita. Vino Jesús y nadie le cree. Habló Jesús y nadie le cree. Jesús dijo: soy Dios, y nadie le cree. Jesús dijo: ámeme solamente a mí. Eso lo dijo Jesús. Debemos amar solamente a Jesús. También dijo claramente que solamente ha sido dado un nombre a todos los hombres y mujeres en esta tierra. Y ese nombre es Jesús. Y que crean en Él. Eso dijo Jesús. Él lo dijo claramente. Pero hasta la fecha, algunos creen en Jesús, confían en Jesús, creen y confían lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Pero hay muchos que se alejaron de Jesús y hay otros que no creen completamente en Jesús. Miren bien, hermano, escuchen bien. Si usted no oye a Jesús el Cristo, es decir, no cree, no confía en Jesús el Cristo, va a ser desarraigado.
Vamos a hablar lo que sucede y sucedió también hace tiempo atrás. Los judíos, que ahora los llaman ortodoxos, porque antes no se llamaban ortodoxos, eran judíos, nada más, a secas. Pero ahora ya se han dividido los ortodoxos. Muy bien, actualmente siguen en espera de su Mesías y no aceptan a Jesús el Cristo como Mesías. ¿Está entendiendo? Miren, hermano, la palabra de Dios les dijo: pueblo mío eres tú, a los judíos, y por ustedes, es decir, por los judíos, vendrá el Salvador. Es decir, vino la salvación primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Pero ellos entendieron de diferente manera. Vivieron en una plenitud, en una prosperidad abundante, bendición constante. Pero lamentablemente se dieron la vuelta, ya no quisieron escucharlo y se volvieron idólatras. Hicieron lo que estaba contraria a su palabra, la palabra de Dios. Entonces tuvieron que tener el castigo y Dios los castigó constantemente hasta que cambien. Los judíos, muy bien, pedían perdón y otra vuelta volvían, seguían en la nación, lo que se llama Israel. Tenían su territorio, por si acaso Israel tenía su propio territorio, y un territorio grande, no era un territorio chiquitito. Por eso, hermano, y eran 12 las tribus. Llámense usted como quiera llamarlo ahora, departamento, provincia, estado. 12. Y claramente estaba establecido. Era grande. Un país grande, desarrollado, próspero. Pero cuando empezaban a alejarse de Dios, cuando ellos se empezaban a alejar, entonces Dios los castigaba. ¿Y su castigo cuál era? Eran esclavos. Y había países que empezaban a dominar a todo el país. Por eso, hermano, miren lo que hacían los judíos. Pero aún así, Dios los seguía bendiciendo y los seguía protegiendo hasta hoy. Entonces, mandó profetas, muchos profetas, donde decían que va a venir el Salvador. Bueno, ellos tuvieron una situación, no tenían su propio país, un control total de su propio país, sino que eran dominados por otros países. Muy bien. Escucharon a los profetas que va a venir un Salvador. Llegado el momento, hermano, en el tiempo establecido, vino el Salvador. Y los judíos no lo creyeron. Hasta hoy no creen. Viniendo Jesús, hecho carne, Dios Todopoderoso, hecho carne, tampoco lo creyeron. Por eso hasta hoy, hermanos, los judíos ortodoxos
siguen esperando a su Mesías. Siguen en espera. Por eso la palabra de Dios habla a todos los que creen y confían en Jesús el Cristo, hablándoles. Miren, hermano, está hablando ahora a todos. A todos. Dios Todopoderoso está hablando a todos los hombres y mujeres que están en esta tierra. ¿Qué les dice? Recuerden que ustedes no nacieron como judíos. Es decir, ya está hablando a los gentiles. Está hablando a los judíos, a todos. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, que se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Jesús el Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesús el Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Jesús el Cristo los acercó a Dios. Jesús el Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos, como si un muro los separara. Pero Jesús el Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Jesús el Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se conviertan en un solo pueblo con Él. Así Jesús el Cristo hizo la paz. Jesús el Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó el odio entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Jesús el Cristo vino y proclamó la paz tanto a ustedes que están lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Gracias a Jesús el Cristo, todos podemos acercarnos al Padre por medio del mismo Espíritu. Por tanto, ustedes los que son judíos ya no son extranjeros, sino ciudadanos, junto con el pueblo santo, y forman parte de la familia de Dios. Amén. Eso usted lo puede leer en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Ya no hay dos pueblos. Ya no existía solamente como antes el pueblo de Dios, que eran únicamente los judíos. Y así que los gentiles, es decir, los no judíos, estaban separados de Dios. Cuando vino Jesús, cuando fue entregado a Pilato, lo castigaron, lo golpearon, lo latiguearon, lo llevaron a la cruz y murió. En su muerte se unió dos pueblos, judíos y no judíos. Y en ese momento, cuando Jesús murió, hubo paz. Ya se rompió ese odio, judío y no judío. Ya no había esa separación. Desde la muerte de Jesús y cuando resucitó, ya no existe solamente el pueblo de Dios que era para los judíos. Ahora se cambió y se dijo
el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que cree y confía en Jesús el Cristo, esa, sea varón, sea mujer, es pueblo de Dios. Amén. Por eso entienda, hermano, hermana, la obra que hizo Jesús crucificado. Él cuando murió, estuvo crucificado, estaba uniendo dos pueblos, estaba quitando todo odio de dos pueblos, judíos y gentiles. En el momento en que Jesús estaba crucificado, se unió judíos y gentiles y se formó un solo pueblo, el pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que confía en Jesús, es pueblo de Dios. Y aún más, Dios Todopoderoso dijo que todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, todo aquel que confía en Jesús, el Cristo, será llamado hijo, hija de Dios. ¿Ahora está entendiendo, hermano, hermana? Mire lo que hizo la obra de Dios. ¿Cuál ha sido la obra de Jesús el Cristo cuando estuvo crucificado? ¿Cuál ha sido la obra de Jesús cuando lo golpearon, lo latiguearon? Que muchas religiones enseñan que el latigazo que recibía Jesús, el golpe, el escupitazo, el daño que le hacían, pobrecito, no. Estaba obrando Jesús mismo para que dos pueblos se unan y que sean un solo pueblo. Ya no existe esa división judío y gentil, que solamente existe un pueblo de Dios que ame a Dios. Por eso, cuando fue golpeado, se estaba uniendo. Cuando fue crucificado ya Jesús, se consumió. Ahí se consumió. Ya no hay nada más que hacer. Se unió los dos pueblos. Se unió los dos pueblos, judíos y gentiles, y formaron un solo pueblo. Por eso Jesús dijo claramente, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que confía en Jesús, es pueblo de Dios. Aún más profundizó y dijo que todo aquel que cree en Jesús y todo aquel que confía en Jesús es hijo, hija de Dios. Ahora sí usted ya entendió. Entonces viene ahora la pregunta. ¿Cuál es la razón de seguir hablando de las vacas rojas? ¿Está entendiendo? ¿Cuál es la razón de que se esté esperando la vaquita roja o se esté hablando de las vacas rojas? Eso de las vacas rojas o la vaca rojiza, como está escrito en el libro de Números, capítulo 19, era solamente para un sacrificio cuando el sacerdote tocaba un muerto y tenía que ser santificados. Entonces, ellos decían muy bien, para santificarse una vaquita roja. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso ha establecido que la santificación lo da solamente Jesús el Cristo y ningún sacrificio puede santificar. ¿Está entendiendo? Ningún sacrificio puede santificar. En este tiempo, los incrédulos y religiosos hablan de las vacas rojas
Por la simple razón, es señal de que estamos ya en tiempo de la tribulación. ¿Está entendiendo? Cuando ya se está hablando de las vacas rojas, hermano, ya es una señal para el hijo y la hija de Dios que estamos en la tribulación. Ya en el tiempo de la tribulación existirá caos, corrupción y escasez de alimento. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, escuche, comprenda y entienda. Cuando ya hay señales de la tribulación, va a haber caos, va a haber corrupción, va a faltar alimentos, es decir, va a haber hambre. Tiene que existir eso. ¿Para qué? Para que ya se manifieste pues el anticristo. Por eso, cuando ya se está hablando de vacas rojas, hermano, hermana, ya el hijo, la hija de Dios ya tiene que estar viendo que esto es una señal que estamos en la tribulación. Es decir, si estamos en la tribulación, ya hay muchos, lo que antes se hablaba, que decían el arrebatamiento será antes de la tribulación. Y otros que dijeron que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, que eso es distinto. La tribulación es una cosa y la gran tribulación es otra. Y para que solamente nos acordemos, en el periodo total de la tribulación son 7 años. 3 años y medio es la tribulación y 3 años y medio es la gran tribulación. Por eso, hermano, esto tiene que suceder cuando haya escasez de alimentos, haya corrupción, sea muy elevado y el caos. Tiene que suceder a fin de impulsar la construcción del tercer templo en Jerusalén. Es decir, si estamos hablando de vaquitas rojas, se está hablando de la construcción del tercer templo. Si apareció la vaquita roja, que no tenga nada de defecto, que hasta los pelos van a ser observados con lupa, por si acaso, que no exista nada, ningún defecto. Ya encontrada esa vaca, la van a quemar, la van a ofrendar. ¿Quiénes? Los judíos. Y con esa ceniza tiene que cubrir para 20 millones de personas, que supuestamente con eso se van a santificar. Y van a santificar lo que se llama para la construcción del tercer templo. Cuando se haga ya la construcción del tercer templo, alguien tiene que venir. Porque el lugar santísimo que ellos van a construir, alguien se va a sentar. Y ese alguien es el anticristo, hermano, hermana. Es decir, judíos que siguen esperando a su Mesías son los promotores los que van a hacer que se construya el tercer templo. Con ayuda, es decir, acuerdo, como está escrito en la palabra del Señor, ingresarán en un acuerdo. Se pondrán de acuerdo y van a construir el tercer templo. Y ahí ya construido completamente, hermanos, ya es la fase de la gran tribulación. Pero hoy estamos escuchando de la vaquita roja. Todos están viendo. Usted tiene internet, tiene redes sociales, y ya se ha llenado en toda la tierra de las vaquitas rojas. Es una señal de la tribulación, que ya estamos en la tribulación. Esa es una señal. Por eso, hermano, ¿cuál es la razón de seguir hablando de las vacas rojas? Esto está escrito para que el judío crea en Jesús el Cristo, es decir, lo que vamos a hablar. Esto está escrito para que el judío crea en Jesús el Cristo y deje sus tradiciones y costumbres.
¿Está entendiendo? Miren, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10, Dios Todopoderoso está hablando a los judíos y, por ende, a todos los seres humanos. ¿Qué nos dicen en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10? Pedro y Juan sanan un paralítico. Listo, ustedes lo pueden leer. Todo del capítulo 3 de Hechos, desde el verso 1 al 10. Pedro y Juan sanan a un paralítico. Ahí está escrito en la Biblia, dice cojo, pero es un paralítico. Lo sanaron en el nombre de Jesús, porque nadie puede sanar. ¿Está entendiendo? Lo sanaron hombres de carne y hueso, creados solamente al decir en el nombre de Jesús, sanaron a un paralítico. Ese paralítico tenía 40 años de edad. Era conocido por todo el pueblo. Entonces, miren, la palabra de Dios está escrita. Se espantaron. Oiga, ¿qué tal esta? Oye, Jesús hablaba y los demonios huían. Jesús les decía, ¿qué quieres? Ser sano. Eres sano. ¿Qué quieres? Ver. Bueno, ahora ves, el ciego deja de ser ciego. Pero aquí el tema, en el capítulo 3 de Hechos, cuando Pedro y Juan sanaron a un paralítico, todo el pueblo judío se asustó. Se ha asustado. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice, se espantaron. La gente estaba espantada. Estaba asustada. En otras versiones dice, se maravillaron. Es decir, estaban asustados en sí. ¿Cómo es que un ser humano, carne y hueso, sanaron a otra persona? Que realmente era muy difícil verlo porque ya tenía 40 años. Y 40 años estaba paralítico. Pedro habló. ¿Pero dónde habló? Antes. Para comprender el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es un espacio cubierto. Es decir, puede usted llamarlo, es un área que está cubierta con pilares, que ahora que usted entiende, o columnas, que ese pórtico acercaba para llegar a la puerta que se llama la Hermosa, y era la única que permitía el acceso directo al templo desde el este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, el cual ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas ustedes, al santo y al justo, negaron y pidieron que se les diese un hombre homicida. Miren, hermano, cambiaron a Jesús, al Dios Todopoderoso, por un homicida, un criminal. Y mataron al autor de vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de los que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que ustedes ven y conocen, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él es, ha dado a esta sanidad en presencia de ustedes. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué nos está diciendo también? Solamente Jesús, el Cristo, sana, salva. ¿Te entendiendo? Solamente Jesús el Cristo. No hay más. Solamente Jesús el Cristo. Por eso, hermano, hermana, comprenda. La gente se asusta. Hermano, muchas veces, si usted quiere ingresar al año 70 o el año 72, 73, aquí en Bolivia,
se asustaron porque un muchacho, un joven, dijo, en el nombre de Jesús estás sano y ahora caminas. Y los religiosos dijeron que era un engaño. Lo mismo, era un engaño, pero también estaban asustados porque era real. En el nombre de Jesús estás sano, en el nombre de Jesús ahora ves, en el nombre de Jesús ahora oyes, en el nombre de Jesús ahora caminas. Se empezaron a asustar, hubo un alboroto. En otros países era de la misma manera. En los 5 continentes que nosotros conocemos, ocurrió la misma manifestación. Lo mismo ocurrió. Hombres y mujeres que solamente dijeron, en el nombre de Jesús, ahora caminas. El paralítico se levantaba y caminaba. La gente se alborota. ¿Cómo es posible? Y los religiosos, ¿qué hacían? Decían, eso es un engaño, es una mentira. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo a ese, cómo está entrando, está caminando tranquilito, ahora mire, le están dando una sillita de ruedas. Y en la sillita de ruedas, miren cómo lo están llevando, dónde lo están llevando, dónde es el mentiroso o esa mentirosa. Miren, miren cómo lo lleva. ¿Qué dice? Y decía el varón, la varona, en el nombre de Jesús, te sanas. Miren cómo está caminando. Y mostraban los religiosos el engaño y la mentira de ellos, de los mismos religiosos. Porque el nombre de Jesús es poder. Y ahora ya no saben qué hacer. Los religiosos ya no pueden detener. Ya no pueden detener. Estamos hablando de religiosos a nivel mundial. A nivel mundial. Que todos los religiosos se oponen, incluidos los ortodoxos, los judíos. Todos los religiosos se oponen al nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios en Hechos 3 dice, se asustaron, se espantaron, se maravillaron, temblaron. Miren hermanos, temblaron. Ahora sigue lo mismo. El hijo, la hija de Dios dice en el nombre de Jesús, ya tiene miedo. Claro, porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque el único que tiene poder es Jesús. No hay otro poder más. No hay otro poder. Por eso es un engaño que una persona puede matar de una distancia a otra, o que pueden cambiar o viajar o irse a otro lado. Puro engaño. Siguen las mentiras. Como sigue ardiendo igual el lago de fuego, igualito van a ir ahí a ese lugar. Con todas sus mentiras ahí van a estar. En el nombre de Jesús. No entendieron. Solamente entendieron, pobrecito a Jesús lo han latigado. Oh, qué latigazos le han dado, oiga. Oh, le han puesto unas bolitas con puntas para dañar, para sacar la carne. Miren, hasta todas esas cosas hablan. ¿Con qué objeto? Con el objeto claro, desviar el objetivo de Jesús. Lo que hizo Jesús por todos los hombres y mujeres. Para que los hombres y las mujeres, pobrecito, pobrecito, lo han pegado. Y jamás dicen que la obra de Jesús era que estaba uniendo dos pueblos. Judíos y no judíos. Para que se forme un solo pueblo. Miren la diferencia, hermanos. Qué diferente es ver el latigazo. Hoy le han sacado carne, che. Mirad la sangre como chorrea. Pero jamás dijeron que Jesús estaba obrando y estaba uniendo dos pueblos que se odiaban. Judíos y no judíos.
judíos y gentiles, para que formen un solo pueblo, que solamente creyesen en un solo Dios único y verdadero. Esa era la obra de Jesús. Y aclaró claramente que deben creer y confiar en Jesús, y serán llamados hijos, hijas de Dios. Miren, hermano, pero siguen los religiosos, incluidos los judíos ortodoxos. Siguen los religiosos queriendo apagar, queriendo que no se hable de la palabra de Dios, que se prohíba que se hable la palabra de Dios, que se saque leyes, decretos, lo que se llame, normativas, lo que se llame, para que no se hable la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ahora ya cambiaron los religiosos. Ahora dijeron, no, ahora que hablen. ¿Qué tal esa? Que hablen, pero los vamos a ir controlando. ¿Qué tal esa? Y siguen hablando de teología. Oiga, no existe la teología. Es una creación de los religiosos. Que la teología, eso es un engaño. Miren, hermanos, muchos religiosos siguen atacando para que todo hijo o hija de Dios se confunda. Pero no se dieron cuenta estos religiosos que existen hombres y mujeres que creen en Jesús y confían en Jesús. Y creen y confían todo lo que hizo Jesús crucificado para mí y para usted. Y no dudan jamás. Y no retroceden jamás. Se olvidaron de ellos. Se olvidaron de nosotros. Porque ningún hijo o hija de Dios va a dejar de confiar en Jesús el Cristo. Jamás va a dejar a Jesús. Aun cuando les quiten todo o les corten la cabeza, van a seguir a Jesús. Van a confiar en Jesús. Van a seguir creyendo en Jesús. Y que no hay más que otro Salvador que Jesús. Que no hay más que un solo único Dios que Jesús. No hay más. Y que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que ha sido dado para que el hombre y la mujer crean solamente en ese nombre para que sean salvos. Así que los religiosos están perdiendo su tiempo. Por eso, Dios Todopoderoso exhorta a que se arrepientan todos aquellos que todavía siguen en una religión, sea cual sea la religión, que se arrepientan y salgan de esa religión y busquen solamente a Jesús, el Cristo. Por eso que les dice en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20, Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20, ¿qué les dice? Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean raídos tus pecados, es decir, quitados tus pecados, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos. El refrigerio de Dios, que vamos a enseñar más dentro de un poco tiempo, el cual les ha enviado a Jesús el Cristo, que les ha sido antes anunciado. Es decir, ¿quién es el refrigerio? Jesús el Cristo. ¿Cuándo les fue anunciado? Hace tiempo, en el principio, en el paraíso,
por si acaso, donde estaban Adán y Eva. Y todo el linaje que cree en Jesús el Cristo. Desde Abel, desde Adán, Abel, Set y hasta ahora. Todos aquellos que creemos en Jesús el Cristo. Aquella que no oye, se ha quitado del pueblo. Miren, hermanos. ¿Qué dicen Hechos? Capítulo 3, 22 al 23. Capítulo 3 del libro de Hechos, 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres, es decir, hace tiempo, el Señor tu Dios les levantará profeta de tus hermanos como yo. A él oirán en todas las cosas que les hablare, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Está diciendo claro desde Moisés. Aquel que no oye a Jesús va a ser desarraigado. Listo. Nada más es. Así que usted diga, no, nada, no quiero a Jesús, no quiero escuchar a Jesús, muy bien, está siendo desarraigado. Usted solo, usted sola, va a ser desarraigado y va a ser lanzado al lago de fuego. Ese es un hecho. Y usted que dice, yo creo en Jesús, y odia a su prójimo, hace daño, lastima, los calumnia, les roba, habla mentiras, usted se va a ir al lago de fuego. Así que tiene tiempo, no como ahora han negado la palabra de Dios los religiosos y ahora quieren dar. Un día vamos a dar exclusivamente para alabar a Jesús. ¿Qué tal esa? Vamos a establecer un día, oiga, mediante leyes, se va a establecer un día y se va a llamar el Día de Jesús, para que se hable de Jesús. ¿Qué tal esa? ¿No está ocurriendo ahora? Hágase un ratito. En vez de estar jugando o viendo otras cosas en su celular o en internet, averigüe. ¿Quién está estableciendo un día? ¿Desde cuándo va a ser? Hermano, hermana. Y es un hecho. Antes negaron, ahora quieren que se hable, pero bajo control. No cualquier cosita van a hablar. Bajo control. Es un engaño. Es un engaño. Entienda. Por eso, señal es que estamos en la tribulación. Si de las vaquitas rojas ya están hablando, ya se están hablando del día de Jesús, por si acaso. Ya se está hablando, se está estableciendo mediante leyes. Se está diciendo, no, ya nosotros no somos religiosos, somos laicos, pero siguen con la ramera. Siguen con la Gran Babilonia. Entiendan. ¿Son señales o no son señales estos aspectos que estamos nosotros en la tribulación? Usted es un hijo, hija de Dios, estudie la palabra de Dios, no venga a escuchar nomás. Estudie la palabra de Dios, que dice. Entonces, si es verdad, si nosotros decimos sí, como hijos, hijas de Dios, sí, son señales que estamos en la tribulación, entonces, ¿qué sucede? Que ya va a ser el arrebatamiento. Usted no tiene por qué prepararse. Usted tiene que estar listo. No tiene por qué prepararse. Tiene que estar listo. Entonces, si son señales que estamos en la tribulación, ya está el arrebatamiento. Entienda. Y si usted está más preocupado por su trabajo, usted más está preocupado por su papá, su mamá, está más preocupado por su esposo, su esposa, está más preocupado por el aspecto económico, está más preocupado por tener casa, bienes, etc., se queda.
La palabra de Dios es bien puntual, no hay eso, va a llorar porque va a destruir a la humanidad. No, Dios Todopoderoso ha mostrado al mundo antiguo, por no amar al Dios Todopoderoso, lo destruyó con agua. Listo. Y constantemente Jesús habló y dijo, si yo hago callar a ellos, estas piedras alabarán. Los religiosos siempre quieren hacer callar. Quieren hacer callar para que no se alabe al Dios Todopoderoso. Por eso Jesús nos enseñó, si ustedes hacen callar, las piedras alabarán. ¿Me entienden, no? Mundo antiguo desapareció, toditos. Estaban preocupados, afanados en casarse, en el trabajo, en ganar dinero, en tener bienes, en tener todo. Y en un segundo lo perdieron todo. Y murieron. Y no solamente la muerte física, murieron también eternamente. Entienda. Por eso, hermano, nosotros sabemos, todos sabemos, la salvación vino por los judíos. Cuando venga uno que diga no, la palabra del Señor dice hay que bendecir a los judíos, hay que bendecir. Están cometiendo ahorita errores los judíos, los otros, macanudo. Verán el momento, reaccionarán, o caso contrario, igual también serán castigados. Igual serán lanzados al lago de fuego. Pero aquellos judíos que sí cambiaron y dijeron, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es mi Dios, ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo, ese se va a salvar. Por eso dice Jesús el Cristo vino primeramente a los judíos para decirles que Él es el Mesías. A ustedes, miren lo que Jesús les dije, a ustedes primeramente, Dios levantando a su Hijo, Jesús lo envió para que los bendiga. Miren, ¿cómo es eso? Jesús ha venido para bendecirles a los judíos, oigan, y a través de los judíos bendecir a todo el mundo. Pero no quisieron los judíos, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está entendiendo? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre, hermano, hermana? Jesús el Cristo. No hay más. Así que, hermano, tiene tiempo, hermana, tiene tiempo. Arrepiéntase. Arrepiéntase, hermano, hermana. Tiene tiempo para salvarse. Arrepiéntase. Por eso, muy pocos judíos creyeron. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero ustedes, está hablando a los judíos, pero ustedes, los judíos, la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna. Religiosos estarán escuchando. Entonces, ahora iremos a los que no son religiosos, a los que no son judíos. ¿Está entendiendo? Con esto se aclaró todo lo que hizo la obra Jesús el Cristo, nuestro Dios Todopoderoso. Él ha unido dos pueblos que se odiaban entre sí. Unió dos pueblos para formar un solo pueblo.
Y todo ese pueblo, ese único pueblo, iban a alabar a Jesús, el Cristo. Alabar al Dios Todopoderoso. A decir, Padre, Dios amado, Hijo, Jesús, amado, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nuestro único Dios Todopoderoso. Para llegar al Padre, tenemos que ir por medio de Jesús. No hay más, no hay un ser humano, sea hombre o sea mujer, que pueda reemplazarlo. No existe. Solamente Jesús, el Cristo. No hay más. Aquel que no está con Jesús, el Cristo, jamás va a llegar al Padre. Jamás. Haga lo que haga, jamás va a llegar al Padre. Y todo aquel que adora y alaba a Jesús, tiene al Espíritu Santo. Así que todo aquel que, hombre o mujer, que haga lo que sea, jamás va a tener el Espíritu Santo. Tiene que adorar y alabar solamente a Jesús. No hay más. Y si no adora y no alaba, no ama a Jesús, nunca va a tener el Espíritu Santo. Así de claro es. Y solamente todos aquellos que creen y confían en Jesús llegarán al Padre. Nadie más. Así que si usted está haciendo sus sacrificios, el sacrificio que haga, como ha habido uno que ya se pasó de atrevido, digamos así, que ha ayunado más de 40 días, es decir, llegó a los 2 meses, 60 días había ayunado. Pucha, qué capo, oye, lo ganó a Jesús. Esa persona o esas personas están en mal camino. Porque el ayuno de Jesús que ha hecho en el desierto, Jesús tiene otro tipo de enseñanza que Él nos ha dado a nosotros, a todos sus hijos, sus hijas. Entienda, no es aquí quien gana. Yo voy a ayunar y seco, como decimos, no tomo agua ni como nada sólido durante 40 días. No es así. Dios Todopoderoso solamente tiene una enseñanza exclusiva de ese ayuno que hizo Jesús. Por eso, hermana, bien claramente, los religiosos no quieren escuchar a Jesús. Muy bien, vamos con aquellos que queremos estar con Jesús. Los religiosos gritan, somos muchos, somos mucho pueblo. ¿Y Jesús qué les responde? No son nada. Y serán lanzados al lago de fuego. Así de sencillo. Hermano, hermana, reaccione. Arrepiéntase. Escuche lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. Escuche. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques. Y si en alguno hubiere pecado, ahora escuche bien, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús el Cristo, justo, y este mismo en la aplacación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, también por los de todo el mundo, y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. ¿Está escuchando? Hermano, hermana, se arrepiente y usted pide perdón de sus pecados, tenemos a un Jesús que nos va a quitar todos esos pecados. Ahora, y lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he conocido
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Está entendiendo? Así que no diga yo conozco a Jesús y usted no quiere obedecer sus mandamientos. La doctrina de Jesús, que es desde Génesis hasta Revelaciones, por si acaso. Ahora mire, escuche. Mas el que guarda su palabra, la palabra de Dios, la doctrina de Jesús, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en Jesús el Cristo. ¿Me entendió, hermano? Obedezca la palabra de Dios. Solamente en Jesús el Cristo, solamente en Jesús el Cristo hay salvación, hay santificación y hay justificación. Amén.